Hace algunas décadas, la ropa técnica no era tan técnica. Pantalones de pana, camisas de franela, impermeables de plástico, chaquetas de lana. Prendas que, si bien eran las que existían en esas épocas, no eran las más adecuadas para realizar deportes en condiciones confortables y saludables. Esto cambió con el desarrollo de materiales técnicos de alta tecnología que nos aseguran excelentes prestaciones. Materiales que hoy podemos encontrar en un amplio abanico de tejidos y membranas con diferentes cualidades y aplicaciones. Hemos investigado la información que existe al respecto en Internet y nos hemos encontrado con variedad de reportajes, recopilaciones, explicaciones técnicas, fotografías, variedad a la que es muy difícil seguirle el hilo. Por eso nos propusimos recopilar toda esa información y darle una forma más amigable. Aquí el resultado. El cuerpo humano se mueve en una temperatura de confort que oscila entre los 36,8 y los 37,5 grados centígrados. Cuando la temperatura del cuerpo se acerca a estos límites de tolerancia por arriba, nuestro organismo produce sudor y por efecto de la condensación evita el recalentamiento del cuerpo. Si la temperatura desciende por debajo del límite inferior, el cuerpo reacciona cerrando los poros y temblando gracias a contracciones musculares que le evitan el enfriamiento. Ambos efectos tienen la misma consecuencia, consumen energía corporal y nos crean malestar físico y psicológico. Estas reacciones adversas del cuerpo en condiciones de temperatura extrema se pueden evitar utilizando el sistema de vestimenta por capas, en donde cada una de estas capas tiene una función específica y crucial. Primera capa. Es la que va en contacto directo con el cuerpo y sus funciones son evacuar el sudor y la humedad, retener el calor corporal y dejar pasar el aire. Debe ser agradable al tacto, antialérgica y fácil de lavar. Segunda capa. Es la capa intermedia que va entre la ropa interior y la membrana, como por ejemplo forros polares y prendas rellenas de fibras sintéticas o plumas. Sus funciones son aislar y retener el calor corporal, favorecer la evacuación de la humedad. Tercera capa. Es la capa más exterior y se conoce como membrana. Debe proporcionar impermeabilidad al viento y al agua, permeabilidad al sudor y cierta elasticidad según de qué tipo de membrana se trate. Muchas veces habrás oído términos tales como Gore-Tex, Ozone, Hydrosil, Dryloft, Conduit, Active, Omnitech, Backlight, PowerTex, Novadry, Hi-Bend, Membrane, Sympatex, Activent, Triple Point, Extreme, Windstopper. Todos ellos corresponden a distintos tipos o marcas de membranas, todos con similares prestaciones pero con características diferenciales. Para comenzar a entender qué es una membrana podemos establecer una definición. Una membrana es un elemento resistente bidimensional en forma de lámina elástica o no, que se utiliza para separar, proteger o recubrir dos medios diferentes. Debe poder soportar tensiones y esfuerzos normales. Existen principalmente tres sistemas de membranas. Sistema de membrana laminado. El proceso sigue dos pasos. Primero se crea el laminado y luego se pega al tejido soporte, que suele ser textil. Dicho soporte textil otorga resistencia mecánica a las fuerzas de tracción, a los desgarros y a la abrasión. También otorga flexibilidad o rigidez en función de las características mecánicas del tejido soporte y otorga repelencia al agua gracias a impregnaciones hidrorrepelentes. Esto no significa impermeabilidad, ya que esta está proporcionada por la membrana. Las propiedades de la membrana no se alteran por la temperatura y presión, ya que resisten entre los 240 grados negativos y los 250 grados centígrados. Sistema de membrana inducido. En este sistema se aplica un baño sobre el tejido base que primero penetra en el tejido y luego lo cubre. El material se combina y esta mezcla configura la propia membrana. Suele ser mucho más resistente al desgaste por el uso que los laminados y también más económicos, ya que el proceso de fabricación se hace en un único paso. Sin embargo, con la misma transpirabilidad, el inducido suele aguantar menos columna de agua que el laminado y no suele resistir las temperaturas por debajo de los 10 grados negativos, como en el caso de los laminados. Sistema de membrana transfer. Es tal vez el sistema menos utilizado. El proceso también se realiza en dos pasos. Primero, el tejido soporte tiene un adhesivo que se activa por el calor y luego queda pegado al laminado cuando en el proceso se le aplica la fuente de calor.
A su vez, las membranas pueden ser de 2 o de 3 capas. En el sistema de 2 capas se lamina la membrana sobre la capa exterior. Para evitar que la membrana se dañe por el interior, la prenda lleva un forro que suele ser de rejilla. En cambio, en el sistema de 3 capas se lamina la membrana entre una capa interior y otra exterior, formando así un solo tejido. A simple vista parece un único material grueso. La mayor parte de calzado con membrana utiliza el sistema de 3 capas por ser mucho más resistente y duradero. Hay que destacar que la transpirabilidad de una chaqueta de 3 capas es aproximadamente un 30% menor que una prenda de 2 capas y su peso y rigidez son superiores. Por tanto, a la hora de elegir una prenda tendremos que valorar qué preferimos. Por un lado, 3 capas en una chaqueta técnica muy resistente y duradera que conforma una coraza con mayor peso, o, por otro lado, una chaqueta más ligera, suave y polivalente con mayor transpirabilidad y muy útil en la mayoría de ocasiones y actividades. Dentro de los sistemas de membranas podemos diferenciar 2 tipos de membranas, las de microporos y las de moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. Membrana de microporos o microporosa. Ejemplo de este tipo de membranas son Gore-Tex y Triple Point. Esta membrana está compuesta de microscópicos poros miles de veces más pequeños que una partícula de agua, pero cientos de veces más grande que una partícula de vapor. Esto hace que el agua del exterior no pueda atravesar la membrana, pero que el sudor interno evaporado sí que pueda salir, dando a la membrana propiedades de impermeabilidad y transpirabilidad respectivamente. Membrana de moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas o polimérica. Ejemplo de este tipo de membranas son Conduit, Textrem de la marca Soloclim o el Membrane de la marca Marmot. Está compuesta por 2 tipos de moléculas. Las moléculas hidrofílicas, que son las encargadas de atraer el agua y recoger la humedad interna, que por contacto envían luego a las moléculas hidrofóbicas, que repelen el agua y la rechazan expulsándola hacia el exterior. Este proceso de transmisión de la humedad se repite una y otra vez entre las moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas hasta llegar al exterior de la prenda. Veamos ahora algunas de las propiedades que poseen las membranas. Impermeabilidad. Según la norma ISO 811, la impermeabilidad se mide en PSI, que significa libras por pulgada cuadrada, comprobando la resistencia estática a la presión de agua del tejido, y establece que el mínimo requerido es de 25 PSI. A mayor valor, mayor impermeabilidad. La impermeabilidad de una prenda se puede clasificar por su composición, sea poliuretano, poliéster o teflón, su funcionamiento, sea físico o químico, su aplicación, sea inducción, laminado o transfer, y por su columna de agua, más de 2000 milímetros, más de 10.000, más de 20.000 milímetros. Esta última clasificación es la más práctica desde el punto de vista del consumidor. Una columna de 2000 milímetros indica que un tejido soporta, por centímetro cuadrado, la presión de una columna de 2 metros de altura llena de agua, antes de que una sola gota lo traspase. Las equivalencias aproximadas son de 10 a 15 PSI 5000 milímetros, de 25 a 30 PSI 10.000 milímetros y más de 40 PSI 20.000 milímetros de columna de agua. Un mínimo eficaz para uso común en la montaña sería 25 PSI o 10.000 milímetros de columna de agua. En cambio, para uso total en condiciones extremas, lo ideal es 40 PSI o 16.000 milímetros de columna de agua o superior. Siempre tener en cuenta que impermeabilidad nunca significa estanqueidad. Transpirabilidad. El cuerpo humano, cuando está en reposo, produce 3/4 litros de agua al día en forma de vapor. En cambio, durante una actividad moderada expulsa medio litro a la hora y en actividades intensas 1 litro a la hora. El test de transpirabilidad mide la cantidad de vapor de agua en gramos que puede evacuar 1 metro cuadrado de tejido en 24 horas. La unidad, por tanto, sería gramo sobre metro cuadrado sobre 24 horas. Esta medición se realiza determinando qué capacidad tiene el tejido para limitar el paso de las moléculas de vapor de agua, desde una zona de alta concentración a otra zona de baja concentración de moléculas de vapor de agua. Se mide en RET, que significa Resistant to Evaporation Transfer o índice de resistencia a la evaporación.
Es un valor inverso, es decir, a mayor número de red, mayor resistencia y por tanto menor transpirabilidad. Según la norma ISO 11092, se considera que un material es transpirable por debajo de 20 red. Cuando el índice se encuentra por debajo de 6 red, se considera extremadamente transpirable. Resistencia al agua del tejido exterior. Durante el proceso de fabricación, los laminados son sometidos a un acabado final de repelencia al agua, y gracias a ello, cuando el agua entra en contacto con el tejido exterior de la prenda, se descompone en gotas. Esta prueba determina la capacidad del tejido de repeler el agua, y consiste en mojar el tejido simulando la lluvia y a continuación comprobar si hay áreas mojadas no repelentes al agua. Un resultado de 100 en esta prueba indica que no existe zona alguna que no sea repelente al agua. Un buen índice es a partir de 80-20, valor que indica que el 80% del material sigue manteniendo la repelencia al agua tras 20 ciclos de lavado. Esto no tiene nada que ver con la membrana, sino que dependerá de cada fabricante de ropa, del tejido que utilice para apoyar la membrana y del tratamiento de repelencia o hidrofugado empleado. Resistencia al viento. Se mide en CFM, que significa pies cúbicos por minuto. 0 CFM 100% significa que es completamente resistente al viento y que corta el 100% del viento que recibe. Prueba de durabilidad. En Gore-Tex es la llamada prueba de contracción. Las fugas que se producen después de la flexión en frío de un tejido pueden representar un grave problema en muchos de esos tejidos. Se pueden romper al someterse a un esfuerzo y especialmente cuando se exponen a temperaturas de congelación durante un periodo de tiempo determinado. En la prueba de contracción, los tejidos Gore-Tex se aplastan y estiran repetidamente en temperaturas extremas durante horas. Los tejidos deben superar esta dura prueba y mantener sus propiedades intactas. Resistencia a la abrasión. Para medir esta propiedad se utiliza un aparato llamado abrasímetro, que con lana o papel de lija frota el tejido una y otra vez aplicando una presión considerable. En función de la resistencia requerida del tejido, este frotamiento puede realizarse durante varias horas sin parar o incluso durante días. Está claro, es mucho más placentero realizar deportes de nieve y montaña en óptimas condiciones. Procura siempre llevar prendas técnicas adecuadas al tipo de actividad que vas a realizar y que te aseguren y te aporten buena transpirabilidad y mejor impermeabilidad. Y recuerda que puedes prescindir de la primera o la segunda capa, pero nunca de la membrana. Right now, 'cause we are all together.